Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenos días. Mercado por Experto, la City por Dentro TV, ciclo 2022. Darle los buenos días, obviamente, a Gustavo Jorge Giralde. ¿Cómo estás, Gus? Hola Carlos, ¿cómo te va? Muy bien, por suerte. Y al invitado que tenemos, un lujo realmente que nos damos en la City por Dentro, un amigo de la casa, Camilo Tiscornia. Él es licenciado en Economía y a su vez es director de la consultora CIT. Camilo, un gustazo, como siempre, poder conversar contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? A ver, vamos a empezar con, digamos, uno de los problemas mayores que percibe la sociedad, nosotros, los argentinos, es justamente la inflación, ¿no? Y el gobierno de alguna forma ha lanzado una serie de medidas en estos días buscando de alguna forma paliar ese inconveniente. A tu punto de vista, ¿cómo le juega a estas medidas que algunas todavía no pasaron por el Congreso o están en vías de... con respecto a la inflación, al déficit fiscal, ¿las ves oportunas, las ves convenientes? ¿Qué pensás de esto? Mira, yo creo que la mejor o el mejor plan antiinflacionario que hay en este momento, creo yo que es la ruta que marca el acuerdo con el Fondo Monetario, que es tratar de ir reduciendo el déficit fiscal. Yo creo que esa es la clave para poder eventualmente en algún momento bajar la inflación. Ahora, varias cosas frente a esto. Primero, para bajar ese déficit fiscal, lamentablemente se arranca generando inflación, porque parte de la estrategia para bajar el déficit fiscal es bajar los subsidios, el gasto en subsidios. Y para bajar el gasto en subsidios hay que aumentar las tarifas, que eso de por sí es inflacionario. Segundo tema, desafiante. El déficit fiscal se ve comprometido en este momento y tiende al alza por efecto del aumento del precio del petróleo a nivel internacional. Entonces, el desafío de bajar el déficit fiscal por el lado de los subsidios es mayor aún, porque implicaría un aumento de tarifas mayor al que en algún momento se estaba pensando. Pero ese definitivamente tiene que ser el camino. Lo que pasa es que el gobierno lo recorre muy sinuosamente y ahora ha salido a querer aumentar gasto, lejos de querer bajar, con unas nuevas transferencias y bonos para ayudar a las personas que se ven más perjudicadas por el aumento de la inflación, que es entendible, pero el problema es que en este contexto yo me temo que ese tipo de ayudas son medio efímeras, porque tienden, creo yo, a cebar la inflación en este momento. Lo otro muy relevante que está haciendo el gobierno para controlar la inflación es favorecer una tasa de interés más alta. Lamentablemente esto va de la mano de una economía que se enfría, pero lamentablemente creo que es el precio que se paga por tener que luchar contra la inflación en un contexto en el que el gobierno no tiene credibilidad. Camilo, esa alternativa que estamos viendo y que realmente está esforzando el gobierno como para buscar soluciones que es todo corto plazo, en definitiva, como para poder seguir saliendo y paliando un poco la alternativa de la asistencia a las partes de la sociedad más comprometida. Esto podrá durar en el tiempo, por lo menos el primer caso que se puede llegar a dar respecto al primer cumplimiento que se hizo con el Fondo Monetario de cumplir la primera meta, que es bajar el tema del gasto en medio punto, pero por lo menos lo cumplió, digamos, lo tildaron como positivo, pero es bastante complicado, como vos decís. ¿Creés que va a tener que acelerar algunas variantes como para poder sobrellevar esta situación? Y yo creo que primero me parece que va a haber algún tipo de renegociación con el Fondo Monetario porque todas las metas que se plantearon en el acuerdo ese se plantearon antes de que se desatara el conflicto con Ucrania, que obviamente, como decía antes, tiene un impacto muy importante en varios lugares, pero en términos netos es muy importante, negativo, porque por más allá de que los precios de los commodities agrícolas han subido y eso implica más ingresos a la larga para el Estado, creo que pesa mucho más el precio del aumento el aumento del precio del petróleo. Entonces, hay un factor que esta guerra está generando que es negativo para las cuentas públicas. Es muy probable que esto el gobierno lo ajuste con el Fondo Monetario y sea comprensible dentro de lo que se llama un waiver. Entonces, eso, digamos que le va a acotar un poco al gobierno la necesidad del ajuste fiscal. Pero igualmente, aunque se ajusten un poco las metas, la necesidad del ajuste fiscal va a estar y va a este tema clave del ajuste de las tarifas. Estamos viendo todas las piruetas que tiene que dar el gobierno porque internamente se genera el problema de que parte de la coalición de gobierno no quiere saber nada con ajustar las tarifas de los servicios públicos y otra parte, que es la que corporiza el presidente, entiende que lo tiene que hacer porque justamente la situación es muy compleja. Uh-huh.
Estoy dando una frase que me quedó, dice, el gran riesgo de Argentina es la inflación. Y esto no lo dijo ni Carlos Rizzo, ni Camilo Tiscornia, ni Gustavo Giraldes. Esto lo dijo Cristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional. No descubrió nada, pero digamos, acaba de firmar un convenio y dijo, este es el principal problema de Argentina. Podemos discutirlo si es realmente el principal problema o es la política, también en definitiva, quien le hace más daño a la Argentina en general. Ahora bien, ¿se puede convivir con una alta inflación? Digamos, ¿podemos de alguna manera bajarla con algunos programas, con algún plan que se pueda hacer y que ahora nos falta? Y la dolarización, ¿lo ves como una herramienta válida para introducirla, para llegar a mejorar esta situación? Yo creo lo siguiente. Primero, la inflación es en realidad un síntoma, no es una causa. Es decir, la inflación es como una fiebre que te está mostrando que hay algún tipo de desajuste en el funcionamiento macroeconómico de la Argentina. Entonces, creo que el problema más de la inflación no es la inflación en sí misma, sino lo que está atrás. Más allá de que la inflación genera muchas preocupaciones, pero el principal problema es lo que está atrás generando la inflación, que yo creo que esencialmente tiene que ver con el déficit fiscal. No tengo ninguna duda de eso, por eso es que decía antes que si hay que pensar en un plan para bajar la inflación, arranca por un plan de reducción del déficit fiscal. Por eso creo que el acuerdo con el Fondo Monetario, que puede ser imperfecto o no, marca una ruta de un camino razonable. Lo que pasa es que esa ruta que sea razonable no quiere decir que sea fácil cumplirla. Este es el gran problema, porque políticamente es complejo. Ir a decirle a alguien, mire, usted está acostumbrado a pagar tanto por los servicios públicos, resulta que ahora hay que aumentarlo. Uno se lo puede justificar macroeconómicamente como quiera, pero la persona concreta que recibe el aumento la va a pasar mal, lamentablemente. Lo que pasa es que esto también es producto de que el gobierno no ha sido prudente en el pasado y lo que vemos ahora es que están saliendo debajo de la alfombra problemas que se fueron barriendo el año pasado en particular por el tema de las elecciones. Entonces acá ha habido una gran irresponsabilidad y ahora esa irresponsabilidad se combinó con un hecho fortuito fuera del control del gobierno, que es la guerra que ha complicado todo muchísimo más. Dicho esto, la realidad es que cuando uno ve la inflación como síntoma, la dimensión que está tomando es grave, es un problema complicado. Estamos con una inflación que este año apunta al 60%, se está moviendo, tal vez el dato de marzo es un poco exagerado, es un dato muy puntual de 6,7, pero estamos en un dato que no baja del 4%, 3,5, 4%, y no creo que baje mucho más allá de eso. Es muy peligrosa esta dinámica. Y empezamos a entrar en una dinámica en la cual el gobierno, con la idea de proteger a ciertos sectores del problema de la inflación, quiere aumentar salarios más rápidamente, quiere expandir la ayuda fiscal. Entonces, esto en este contexto creo que puede ser peligroso, puede terminar potenciando a la larga la inflación. Entonces, agravar un problema que ya está presente. Y de cara a esto, la dolarización, que era el otro aspecto que me preguntaban, definitivamente la dolarización yo creo que ayudaría a bajar la inflación. No hay ninguna duda, en los países donde se ha aplicado la dolarización, la inflación bajó. Yo creo que primero es muy difícil implementar la dolarización, no veo dónde están los dólares que permitirían implementar la dolarización, y además creo que le impone a la economía una rigidez muy grande, que ya la hemos vivido a fin de los 90 con la convertibilidad, y que cuando el mundo se pone complicado implica una necesidad de ajuste muy importante, porque hoy en día uno no lo dimensiona, pero porque ve que la tasa de interés en Estados Unidos es 0,5%, los rendimientos de largo plazo están en 2 y pico, la soja vale 600. Bueno, no nos olvidemos que a fin de los 90 la soja valía 200, las tasas de interés habían llegado al 6% en Estados Unidos. Ante ese escenario, ¿cómo reacciona la economía? ¿Cómo ajusta una economía como la Argentina dolarizada? Yo creo que es un desafío y por eso esa dimensión es la que a mí me hace no ser tan favorable a la dolarización, lo que implica un gran desafío para poder corregir las políticas de fondo que están generando la inflación que estamos teniendo en este momento. Ahora, Camilo, sabemos que esta baja, lo que se supone que debería hacerse, que es la baja del déficit fiscal, tenemos la desventaja que nos quedan 6, 7 meses de este 2022 y que el año que viene es año electoral. Y es un año electoral peligrosísimo para el gobierno y para la oposición, pero para el gobierno fundamental. Con lo cual, si algo se reduce en este corto periodo de 2022, en 2023 va a ser súper expansivo. Bueno,
yo creo que es lo que la percepción que hay en este momento, creo yo, en el ámbito económico, es que, tomando lo que decía Georgieva, la inflación ha tomado una dinámica que es un problema importante y que está marcando un poco la dimensión del problema. Acá no hay margen para jugar, digamos, el tipo de juego que habitualmente quiere jugar la política de que expande en el año fiscal para ser más benévolo y mejorar, como fue lo que hizo el gobierno el año pasado. Me parece que intentar esa política de vuelta con la inflación como está, en este contexto, con un mundo bastante más complicado, con tasas de interés más altas en el mundo próximamente, me parece que sería muy peligroso. Y yo creo que esa es la percepción que está viendo en quienes siguen los indicadores económicos, en las empresas, que no se ve que el gobierno, o al menos todo el gobierno, tenga tan claro la gravedad de la situación. Entonces da la sensación de que, al menos en alguna parte del gobierno, siguen coqueteando con la idea de pensar que esto se puede resolver como se venía haciendo hasta ahora. Y yo creo que esto es lo que no va más. Entonces me parece que si se intenta ir por ese camino, con el nivel que ha tomado la inflación ahora, me parece que es un escenario muy riesgoso, lamentablemente. Exacto, y ahí tenés una alternativa de que la dolarización es una parte de alguna situación que se puede llegar a mejorar, pero realmente faltaría complementar con todos los otros ajustes que se pueden llegar a realizar como para poder salir adelante con algún plan. El tema que te pregunto o te consulto, Camilo, en este momento es los dólares. ¿Cómo viene el mercado? Porque realmente está ajustando de a poquito. Carlos se ríe, pero la realidad es, es como una alternativa, ¿no? Que tampoco es la única variable que debería estar ajustándose, sino que es una de las tantas condiciones que económicamente necesitamos estar restableciendo como para poder empezar a producir o mejorar la negociación económica a nivel internacional y poder competir con los mercados internacionales, ¿no? Es que el problema es la inflación, Sí. no es el dólar. Sí. Si vos hoy agarrás y decís, el gobierno dice, bueno, a ver, supongamos que el dólar está atrasado, lo vamos a corregir, vamos a pegar un salto y el dólar va a valer, no sé, 150, 160, 170 pesos. Si atrás eso no va con un plan que permita contener la inflación, en 6 meses va a estar igual que como estás ahora. Y esto el gobierno lo vivió en carne propia, el gobierno de Cristina Kirchner, en el año 2014, que pasó exactamente lo mismo. Exacto. Que fue una situación muy similar. Les ha ido mal en las elecciones de medio término en aquel momento, el dólar estaba empezando a atrasarse y en enero del 14 lo hicieron mover medio rápidamente en un par de días. La inflación que se generó te volvió al punto de partida al cabo de 6 meses. Entonces, yo creo que eso el gobierno lo tiene claro y por eso, en el acuerdo con el Fondo Monetario, fíjate que habitualmente los acuerdos con el Fondo Monetario incluyen un arranque con una devaluación para corregir y poner el tipo de cambio a punto. Fíjate que no está acá. El gobierno logró que el Fondo Monetario le comprara esto de ir moviendo más rápidamente, medio constantemente el tipo de cambio, que es lo que está pasando, para ver si de esa forma se evita el atraso cambiario. Ayuda, definitivamente, pero el problema es la inflación. Entonces, tocar el tipo de cambio, si no va acompañado de un verdadero plan antiinflacionario, no sirve. Pero ahí estamos de vuelta en la pregunta anterior tuya. Uno ve que el gobierno parece que siguen coqueteando con el tema del 2023, está pensando a ver cómo quedan posicionados en esto. No ese es el camino, lamentablemente. Acá creo que la hoja de ruta es la del acuerdo con el Fondo Monetario. Yo creo que ese es el camino, hay que tratar de seguirlo y sería bueno que hubiera gran apoyo a eso. Esto lo ha dicho el ministro de Economía hace poco. O sea, no solamente lo estoy diciendo yo, evidentemente en el gobierno perciben que esto es muy importante y justamente lo que perciben es que no todos en la coalición de gobierno están atrás de este mismo proyecto. Dentro de todo este panorama ciertamente oscuro que estamos viendo, hay algunos economistas, tanto locales como internacionales, Jeffrey Sachs fue uno de ellos, que habló de una Argentina que habría que mirarla con cierto optimismo y no ser tan pesimista. E incluso se habla de que es posible un viento de cola que favorezca un poco el trayecto de la Argentina, como ocurrió en el 2003, de alguna forma, con el gobierno de Néstor Kirchner cuando lo asume. ¿Vos creés que puede haber un viento de cola que nos favorezca? ¿O es probable que lo que pueda llegar favorable para estas latitudes, tal vez por el tema de la guerra, por lo que sea, no nos va a encontrar bien preparados como para ello? Yo creo que hay una oportunidad. Si lo que vos vendés o podés vender
aumenta de precio en relación a otras cosas, es el mejor de los mundos para intentar crecer y expandirse. Y un poco lo que se está viendo a nivel mundial es que los commodities en general, los agrícolas y los de energía han aumentado, tal vez no se mantengan tan altos como ahora, pero han quedado a un nivel bastante cómodo, alto en términos históricos, aunque bajaran de los niveles que tienen hoy en día. Entonces ahí aparece una oportunidad para la Argentina, que es proveedor de eso. Lo que pasa es que, primero, para poder capitalizar eso, hace falta ordenar la macroeconomía completamente, porque cuando uno va sobre todo al caso del petróleo o el gas, para poder aprovechar eso hace falta inversiones. Y para poder hacer inversiones hace falta un contexto completamente distinto al que hay hoy en día en la Argentina. Son inversiones de muy largo plazo y en la Argentina nadie sabe qué va a pasar la semana que viene. Entonces, la oportunidad en principio puede estar. Frente a esa oportunidad también marco varios riesgos. Primero, las tasas de interés no van a ser una oportunidad. El momento de las tasas de interés bajas pasó y la Argentina lamentablemente no lo pudo capitalizar de vuelta. Ahora vamos a un mundo con tasas de interés muchísimo más altas que las que hemos visto en los últimos años, y eso es malo para la Argentina, que es un país que debe mucho y que en algunos años por delante va a tener que repagar mucho de la deuda que ahora no está pagando. Entonces yo diría, matizaría bastante lo que dice Jeffrey Sachs, definitivamente. Tiene buenas alternativas como para poder salir, pero como vos decís, ¿no? Son distintas alternativas que se van dando y que necesitas que sean todas en forma graduales y conjuntas, porque una sola variante, tampoco como decías vos, ¿no? La dolarización de esta característica en los años 90 había un tema de reservas que por lo menos podía soportar el tema de la dolarización y demás. Creo que acá es macroeconómicamente es que estemos ajustándonos de forma tal de poder salir adelante. Creo que esa es la alternativa que se está brindando y que por lo menos llegaríamos a eso. No hay, para mí, en mi opinión, no hay régimen monetario que genere la disciplina que se necesita para resolver la parte fiscal. El problema esencial de la Argentina es la parte fiscal. Creo yo que cuando uno ve lo que ha pasado en la Argentina a lo largo de gran parte del siglo XX, el déficit fiscal está atrás de todo, está atrás de las crisis de deuda, está atrás de la inflación, está atrás del atraso cambiario. Entonces, yo creo que eso hay que atacarlo y no hay que ir por el lado de la dolarización. Muchas veces se piensa que eso, digamos, le quita un recurso al Estado, que es el de la emisión monetaria. En principio, porque hemos visto en la convertibilidad que se emitían cuasimonedas también hacia el final de la convertibilidad. Entonces, no resuelve el problema y no necesariamente genera la disciplina. De hecho, por ejemplo, Ecuador, que es un país que está dolarizado, entró en default. Terminó de renegociar su deuda al mismo tiempo que la Argentina. O sea que, está bien, se habrán evitado otro problema, no van a tener una crisis de inflación, pero han atravesado un default. Es decir, yo no creo que esa sea la solución de todo. Creo que es muy importante, me parece a mí, lograr un consenso en la sociedad y en la dirigencia, de que el tipo de políticas que viene aplicando este gobierno no conducen a buen puerto. Es decir, se pueden aplicar en determinados contextos por un lapso breve, pero pensar que el déficit fiscal sostenido, financiado con emisión monetaria, es una política duradera para Argentina, me parece que es imposible. Esto hay que desterrarlo por completo y hay que ir a otro lugar de economía, de política económica muchísimo más ordenada, que pasa por ordenar las cuentas públicas. Y en eso tiene que haber mucho consenso en la dirigencia política, porque si de vuelta lo sostiene solamente una facción que toma transitoriamente el poder en unas elecciones, tampoco va a tener resultado, porque el problema de la Argentina es ese, siempre se está esperando la próxima crisis cuando cambie el gobierno. Entonces, esto es lo que hay que romper si queremos realmente acabar con el tema de la inflación. Lo que pasa es que no es fácil, lamentablemente. Sí, lo que decís es totalmente correcto y es lo que nos sumamos a tu opinión en el sentido. Antes de ayer miraba el ranking de inflación en el mundo y estamos en el top 5. Inclusive que en 2021 estuvimos entre los 3 primeros, Venezuela, Sudán y después Argentina, ahora se nos metió Ucrania, lógicamente. Con lo cual, yo no sé qué miran los políticos realmente, no sé. Por eso la inflación es un problema, pero la política se mete dentro de esa problemática y genera el caos que hoy por hoy tiene la Argentina. No de hoy, no de ahora solamente, para no cargarle las tintas solamente a este gobierno, sino de hace muchísimo tiempo atrás. Mira, yo creo que desde el punto de vista macroeconómico, al menos para mí, hay una gran responsabilidad del gobierno de Cristina Kirchner de antes, ¿no? Cuando Cristina Kirchner asumió,
las condiciones fiscales y macroeconómicas de la Argentina eran bastante favorables. Se había salido con muchísimo sufrimiento de toda la crisis del 2001, había muchos problemas por resolver, pero la inflación ya estaba empezando a aparecer ahí. Es decir, que ahí hubo algo, hacia el año 2006, 2007, que es donde la inflación empezó a aparecer, que ya mostraba que había que cambiar el rumbo económico. Pero a partir de allí, con la excusa en aquel momento de la crisis internacional, se entró en un rumbo de exceso fiscal que lo estamos pagando hoy en día. Yo creo que todo lo que ha venido pasando en los últimos 10, 15 años es producto de una mala decisión en aquel momento, absolutamente irresponsable, porque no había déficit fiscal en aquel momento, la deuda se había renegociado y se podría haber terminado de renegociar del todo bien en otras condiciones, pero a partir de allí hay un deterioro cierto, a partir de allí es donde se elimina el déficit fiscal a pesar de haber estatizado las AFJP y haber incorporado un montón de gente al sistema previsional, que no digo que no hubiera sido gente que necesitaba algún tipo de asistencia del Estado, pero tal vez no lo que se hizo. A partir de allí apareció el déficit fiscal y todo lo que hemos vivido en la segunda presidencia de Cristina de Kirchner, la presidencia de Mauricio Macri y lo que estamos viendo ahora de Alberto Fernández es lidiar con ese problema, ahora potenciado por la pandemia y la guerra en Ucrania, que es como decir, claramente no da más la situación. Yo creo que el panorama que enfrenta este gobierno ahora no es el que se imaginaba en diciembre del 19. Yo creo que este gobierno venía en diciembre del 19 con una situación macro complicada, pero muchas cosas bastante más encarriladas, administrar la situación y seguir tirando. Bueno, no va más, no se puede seguir tirando. Acá hay que hacer correcciones profundas y esto es lo difícil. Seguramente. Camilo, se nos fue el tiempo y la verdad que nos podríamos seguir quedando mucho más hablando contigo para ver distintas alternativas que esto podría llegar a ser en las próximas invitaciones que tengamos contigo. Así que te agradecemos mucho tu gentileza de estar con nosotros y darnos tu opinión, que es siempre valedera para nosotros. Te mando un abrazo grande y Carlos. Sí, un fuerte abrazo, Camilo, y la gentileza que siempre tenés con nosotros para cuando te llamamos y siempre estás dispuesto a atendernos. Así que eternamente agradecido. Un fuerte abrazo, lo mejor para vos y nos vemos pronto, si Dios quiere. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao. Bueno, un lujo. Realmente daban ganas de seguir porque había más preguntas para hacer, porque cada cosa que él tira son disparadores para nuevas preguntas. Bueno, nos vamos, amigo. Nos vamos. Nos vemos el viernes que viene. Exactamente. Acá estaremos junto a City por Dentro y Mercado por Experto. Mercado por Experto. Nos vemos la semana que viene, que tenga una muy, pero muy buena semana. Chao.